Leonel dice que su hija le quitó su casa con engaños y ahora la quiere de vuelta. Rosa, por su parte, asegura que su padre se está vengando. ¿Qué habrá pasado? Es un arriendo, no es venta. Quiere que le devuelvan la casa y querría anular este contrato. Por venganza. Nunca pensé lo que iba a pasar. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia. Doña Marcela, don Leonel y doña Rosa. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál de ustedes dos nos cuenta el caso? Doña Marcela, ¿usted? Yo. La escucho. Ya. La verdad, señora Carmen Gloria, que en esta oportunidad vengo con mi hermano Leonel, que somos hermanas en Cristo, ¿ya? Para ver ¿Cómo las... hermano en Cristo? ¿No es hermano suyo entonces? No, No. hermano en Cristo. Ah, ¿y qué significa eso? Kelly. Que ya. seguimos la misma fe, Ok. ¿ya? Para que su hija Rosa le devuelva su terreno, ¿ya? Y además para que su señora Olga le dé el divorcio. ¿Usted tiene una relación con él, además de pertenecer a la misma iglesia? No, nada, en absoluto. Ya lo único que nos une es una relación de hermandad, ¿ya? De hecho, él prácticamente es parte ya de mi familia, ¿ya? En los momentos... Ya, o sea, por lo menos son amigos cercanos, además. Somos amigos cercanos. Además de pues, compartir la misma fe. Sí. Ya. Y usted, don Leonel, entonces quiere que le devuelvan su casa y le den el divorcio. Eso dice doña Sí. Marcela. ¿Es así? Sí, correcto. ¿A qué se refiere que le devuelvan la casa? ¿Quién le quitó la casa? La Rosa. ¿Su hija? Sí. ¿Se la quitó? ¿Cómo? Me pidió que necesitaba un papel, Arriendo. un arriendo que haga. Y yo se lo cedí. Nunca pensé lo que iba a pasar. ¿Y ella vive en esa propiedad? Actualmente sí. Ya. Doña Rosa, usted es la que están indicando ahí. ¿Se siente mal? No. Ah, es que como vi como que se estaba desvaneciendo. Doña Rosa, su padre dice que usted le habría pedido un arriendo a la propiedad y que actualmente viviera ahí y que él quiere que se la devuelva. ¿Hay más detalles sobre eso o si fue simplemente eso? Es que eso no es la verdad. ¿Cuál es su Lo verdad? primero que tengo que decir es que esta señora se dice muy cercana, pero es cercana, digamos, en la religión. Y él no es hace más de 2 años que se metió Si la a la señora se religión. dice cercana a don Leonel y don Leonel la reconoce como cercana, es problema de ellos. Sí, pero me refiero en el tiempo. Y Es problema de ellos. bueno, para contar mi versión de los hechos, ¿Ya? mi padre está aproximadamente a los 17 años con mi mamá. Yo soy la hija única del matrimonio. Él paralelamente, en una relación paralela, tuvo 2 hijos por fuera, digamos, de la relación. Ambos tienen domicilio, entonces en el 2021, 20 por ahí aproximadamente, él me insinuó que quería venderme la propiedad para que yo y mi madre tuviéramos un lugar donde vivir. Dado que el 2019 estuvo muy enfermo de salud, a punto de una amputación del pie, donde me hice cargo de, digamos, de todo este tratamiento que tuvo que... Ya, o sea, yo podría suponer que hasta el 2021 ustedes tenían una relación cercana. Sí. Para esto llegamos al acuerdo de que yo le iba a entregar dinero mensualmente. Al inicio lo hice, digamos, con la buena fe, respetando el cariño que nos tenemos ambos quizás, pero el 2023 ocurrió una situación de violencia intrafamiliar, donde mi padre dejó... Espera, vamos rápido. Cuando le dicen la intención de venderles la propiedad, ¿quedó en eso? ¿En No. una intención? Fuimos a la notaría, él firmó, de hecho... ¿Nunca fue un arriendo? No, nunca fue un arriendo. De hecho, estábamos en la notaría, tenían todos los papeles hechos y él dijo, no, yo quiero esta venta que sea con usufructo. Entonces, si yo lo quiero estafar... Una compra-venta. Una compra-venta, exacto. Ya. ¿Firmaron una escritura pública? Exacto. ¿Se constituyó un usufructo? Sí. ¿En favor de él? Sí, ¿Y eso fue en el año? 2020, 2021, por ahí. Ya, perfecto. ¿Y por qué entonces su papá cree usted que ahora quiere que le devuelvan la casa y querría anular este contrato? Por venganza ¿Venganza de qué? hacia mi mamá. Bueno, continuando con la historia, yo le entregaba dinero mensualmente y el 2000... ¿La forma de pago de esa propiedad cómo iba a ser? Con dinero que yo le pasé... Sí, claro, con dinero, pero ¿en qué forma se le iba a pagar? ¿Una parte al contado? Sí, ¿Cuotas? todo el ¿Cómo? contado y a través de... ¿Cuál era el precio?
La propiedad creo que 11 millones. Igual tengo comprobantes de transferencia. Tráigamelo. Y además, lo que pude acreditar es que en ese tiempo fueron los retiros de los 10% que obviamente ¿Con eso pagó? los saqué y se los pasé en efectivo. O sea, no pagó en efectivo, sino que pagó... Le pasé eso en efectivo, los descuentos de los 10%. Tengo esas pocas transferencias, que sé que son pocas. Además, tengo comprobantes en imágenes de las cuentas que le corresponden a él que las pago, como teléfono y esas cosas, ya que no vive conmigo. Tiene 16 transferencias. Sí. ¿A 100.000 pesos, 1.600.000? ¿Sí o no? Me voy a asegurar porque yo las matemáticas no es lo mío. 1.600.000. Don Leonel, su hija trae una cartola de transferencia realizada desde la cuenta de ella a la cuenta suya. Está a nombre del destinatario, ya aparece usted, don Leonel. Sí. Entre marzo del 2023 hasta junio del 2024 por Ya. 100.000 pesos, lo que arroja un total de 1.600.000 que su hija le habría transferido a usted en pago supuestamente de la compra-venta que usted firmó. ¿Reconoce aquello, no? No es No. compraventa. No, es un arriendo, no es venta. Lo que pasa es que don Leonel fue llevado engañado porque la hija... ¿Cuál fue el engaño? ¿Cuál fue el engaño? Que resulta que la hija, en un momento ella necesitaba cambiar su vehículo, ¿ya? Y como mantenía una buena relación con su padre en ese entonces, porque vivían con su madre, le pide, ¿sabes, padre, que necesito que me haga un contrato de arriendo, ¿ya? Para justificar un domicilio para renovar mi auto. Señorita, disculpe. Esperemos un segundo. cosa Señora, que- doña Marcela. Marcela, supongamos que su versión es cierta, que la señora lo quiso engañar al caballero para quitarle la casa. ¿Por qué iba a constituir un usufructo? ¿Para qué? Porque él, lamentablemente, tiene una discapacidad No, visual. estoy preguntando Él a la tiene señora. una discapacidad visual. Sí, el ¿ya? contrato... Y el contrato no fue leído. Señora, ¿ya? el contrato es del 2020 y la discapacidad visual del caballero, de acuerdo al certificado de discapacidad que ustedes mismos me traen, Sí. es del 2021. Sí, No al porque lugar estaba su en alegato. estaba en trámite no al en lugar. ese momento. En ese minuto entonces era plenamente capaz ante la ley. Señora, le vuelvo a insistir. Si le hubieran querido engañar, ¿para qué iban a constituir un usufructo en favor de él? Está bien, si tuviera un usufructo, viviría en las condiciones óptimas que él tendría que vivir a la edad que él tiene. Eso es otro asunto ¿Ya? de otra responsabilidad porque estamos hablando de una casa donde él vivía hasta esa fecha y que hasta esa fecha, cuando él la transfiere, estaba en esas condiciones en las que está ahora y ella le da la prerrogativa de constituir un usufructo en favor de él, no así de mantenerlo. Si yo constituyo un usufructo en favor de alguien, le permite a esa persona vivir ahí o arrendar ese lugar, pero no tengo ninguna obligación de las condiciones en las que viva. Ninguna. Otro derecho paralelo, independiente, que corre por otra cuerda, es la obligación que pueden tener entre padre e hijo. Pero no es producto del usufructo. El usufructuario no se compromete a nada más que a permitir el uso y el goce. Nada más. Señora, ¿usted quería agregar algo? En realidad me parece como chistoso lo de la señora porque, repito, ¿Cuál es la él, parte chistosa? No hay nada que chistoso dice que aquí. lo conoce, que en realidad ella apareció hace 2 años. Como le decía, tengo esos comprobantes, lamentablemente son pocos. Y además quería agregar que, estoy en contra como de la acreditación real de esa discapacidad. En contexto, fue en el 2020. Eso tendrá que pelearlo en el Compin, no acá. Sí, mire, en el 2021 todo este tema de la discapacidad era de forma telefónica. Entonces a él le preguntaban, ¿cómo lo hace usted para ir al baño? Y él decía, no, es que yo cuento los pasos, topo la muralla. Y si me permite, le puedo mostrar evidencia de que una persona ciega, por ejemplo, no podría estar manipulando una motosierra para cortar un árbol. No se la voy a admitir, porque cuando se declara la discapacidad de una persona en esta materia como para otorgar un certificado y otorgar un carnet de tal, los organismos competentes no somos nosotros,
ni es el acuerdo de las partes. Son las instituciones involucradas, el CONPIN en este caso, y es a ellos a quienes ustedes podrían, si es que llegara en alguna instancia a tener derecho a aquello, a reclamar. Sí. Y eso no afecta en nada tampoco la validez o no del contrato. Porque las personas ciegas, no videntes, como las quiera llamar, o que pierdan la capacidad de visión, no son incapaces ante la ley para ejecutar actos o contratos. Y los contratos que ejecutan son perfectamente válidos. Y en el caso que hay un cumplimiento de pago, señor, ¿Perdón? o sea, en el caso de que hay un cumplimiento de pago, porque estamos hablando de una venta, El problema es ¿ya? que el caballero firmó un contrato de compra-venta que constituye un usufructo en favor de él, donde ese contrato dice que la fórmula de pago no iban a ser las cuotas que ella mencionó, ni iba a ser un contrato de arriendo, como ustedes dicen, con opción de compra, sino que dice que es un contrato de compra-venta que constituye un usufructo en favor del señor y que se pagó En con efectivo. 8 millones anteriores al contrato y 3 millones a la celebración del contrato, y que el caballero dice declara en el contrato haber recibido satisfactoriamente. Señorita, Firma, dedo, timbre del notario. señorita, pero yo nunca Caballero. he visto esa plata. Nunca la he visto. Usted declaró en pleno uso de sus facultades mentales ante un ministro de fe que sí la recibió. Si alguna forma yo pudiera alegar de ella aquello en un tribunal, tendría que decir usted mismo que mintió, que no entendió, o alguna razón que desde mi punto de vista no veo cuál podría ser. O sea, pero ¿Cuál fue el asunto que usted dice que todo esto marchaba perfecto hasta que su padre se vengó? Y que todo este alegato de nulidad sería una venganza. ¿Venganza de qué? El 2023, mi padre, por celos, le interrumpió el trabajo de mi mamá, la cual vendía almuerzos, le pegó a las personas y la acusó de hacerle infiel. Además, agredió a mi mamá. Espere, entonces, hasta la firma de este contrato, hasta el 2021, don Leonel y su madre seguían juntos Hasta el como pareja. 2023. Hasta el 2023. Sí. O sea, el 21 se firmó el contrato, 2022 no hubo ningún problema, 2023 se produce esta discusión entre un matrimonio, dos cónyuges, y eso habría desatado la solicitud de nulidad de este contrato. Sí. Bueno, él, por orden del tribunal, tuvo que salir del domicilio por violencia intrafamiliar. Después el porque fue tribunal de infiel, familia, señora magistrada, ¿Qué? infiel la señora. el tribunal se... A una mujer infiel no se le golpea. Se termina el amor y No se se, separan. no se le no golpeó. No tengo idea. Lo que ¿Me ella me va está a dejar diciendo, terminar, lo por que ella me está favor? diciendo son datos. Que un tribunal de familia ordenó la salida del caballero. Y para eso tiene que haber habido por lo menos sospecha de que algo ocurrió. Ya, Siga adelante. continuando, se hizo la contratación de lesiones, de hecho también tengo fotos con los hematomas, y eso produjo que saliera 6 meses del hogar. Ya. Además, el Tribunal de Familia se declaró incompetente para resolver esta causa, dado que él ya tenía antecedentes de violencia Ya, o sea, intrafamiliar. maltrato habitual y pasó al Ministerio Sí. Público. Ya. Salió del domicilio 6 meses, donde yo lo iba a ver. También tengo audios donde él reconoce que le pasó dinero. ¿A quién? Que usted le pasa. Sí, Ya. lo grabé, digamos, escondida y tengo los audios donde él lo reconoce. Y después volvió al domicilio. Mi mamá, digamos, de buena forma, lo dejó entrar incluso unos días antes, a pesar de que se pasaba merodeando y no respetó los 6 meses. Lo recibió antes. Pésimo. Después llegó al mismo terreno, pero no a la misma casa. ¿Ya? ¿Y así se mantiene hasta hoy? Sí. En este tiempo ¿Y antes... su madre ya no vive ahí? Mi mamá vive en la casa conmigo y él vive en el mismo terreno, pero en otras piezas. ¿No renovó su mamá la orden de alejamiento? Es que ya no la pude renovar porque como que no hizo los trámites y la verdad le dio pena Hay donde vivía, incompetencia del etc. tribunal. No, señora. La incompetencia se declaró en el Tribunal de Familia Sí. porque es maltrato habitual. Maltrato habitual cuando al tribunal le consta que no es un hecho aislado, que ha habido hechos anteriores de violencia. Y por lo tanto, me declaro incompetente porque ya deja de ser un conflicto entre cónyuges y tiene características de delito.
y como tiene características de delito por maltrato habitual, se va al Ministerio Público. Señorita. ¿Me entiende? Sí. Así que el caballero no tiene un antecedente de una pelea o una discusión fuera de foco, como dijo usted, con la familia, con la mujer. No. Hay otros antecedentes. Bueno, continuando, él salió luego de retornar. Mi mamá le daba el almuerzo, la comida, todo. O sea, teníamos una relación, digamos, cordial. Hablábamos poco, pero hablaba. ¿Ya? Pero después él empezó a difamarme de que yo lo estafé, etcétera, etcétera. Le vamos a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos que ingrese a esta conversación porque hay un punto que a mí me parece primordial esclarecer respecto a lo que estamos viendo. Porque lo que estamos viendo, estamos conversando, lo que están relatando en este minuto, las dos partes no lo están entendiendo a cabalidad de la gravedad que ello significa. Y es muy importante para la gente que nos sigue entender esto del maltrato habitual. Porque pareciera que era el relato de ella, bueno, y se le pasó el enojo, entonces volvió a entrar a la casa y seguimos como que nada. Y después, fíjate, raramente de nuevo empezó a desacreditarnos. No, o sea, que hay algo mucho más profundo. O lo que dice la señora, no, es que el tribunal se declaró incompetente porque es maltrato habitual, no más, como que fuera menos. Acá eso más profundo tiene que ver con algo que hemos visto otras veces en este programa y qué bueno que lo hablemos. Cuando se normaliza la violencia, pasa a ser como un dato de la causa. Por eso es que cuando escuchamos a Rosa y dice, bueno, pasó esto y mi mamá lo dejó entrar, le llevaba comida. Acá estamos hablando, por el relato de Rosa y de la señora Olga, de un maltrato de larga data, en donde habían múltiples casos de violencia, no solamente hacia su mujer, también hacia su hija, por lo que relata su hija, y que finalmente en este episodio, que fue más bien público, porque habían otras personas involucradas, que eran estos señores que iban a comprar comida, relato que es muy distinto a lo que refiere don Leonel, recién ahí aparece por fin este quiebre que hace que él salga de la casa. Pero cuando... O sea, lo diferente a los hechos anteriores es la presencia de extraños que no son parte del círculo de la familia. Y eso habla mucho de cómo funciona el ciclo de la violencia, en donde hay lo que se llama, y a mí me carga el nombre porque pareciera que hay un acuerdo, porque se llama contrato implícito. ¿Pero por qué es implícito? Porque nunca se habla, nunca se hace, sino que hay como un límite. Esto ya es normal, esta violencia, la usamos así, vivimos de esta manera y cuando eso se pasa de ese límite, por así decirlo, se rompe el ciclo. Ahora lo que refiere don Leonel es bien distinto y por eso que también entendemos lo difícil que se hace esta dinámica. Porque la señora Marcela conoce la historia de don Leonel. Y cuando yo hablé con él, en presencia del marido de la señora Marcela, de hecho, él me cuenta una historia tan distinta, en donde él tuvo un primer matrimonio. Me refería a usted, ¿verdad, don Leonel? No, una pareja. Que tuvo una primera pareja, mucho tiempo, con la que tuvo 2 hijos. Sí. Se separa de esa pareja y conoce a la señora Olga, mamá de la señora Rosa. Historia que es bien distinta a la que ustedes refieren, ¿no, señora Rosa? Sí, ellos estaban juntos de aproximadamente los 17 años y él tuvo una vida paralela donde tuvo estos otros 2 hijos. De hecho, también me llamaría la atención que los más indicados para estar aquí serían sus hijos, no quizá una señora más desconocida. No tiene relación con ninguno de sus hermanos, con sus sobrinos muy escasa, dado los diferentes hechos de violencia que él tiene. Y me hago el mea culpa que quizás normalizamos mucho la violencia. Desde chica, por ejemplo, tenía acciones como prohibirle a mi mamá que usara una ropa interior de otro color, cortarme el pelo. Por ejemplo, si yo quería ir a una fiesta de disfraces siendo mayor de edad, me lo prohibía. Me controlaba los horarios. Como si salía 5 minutos más tarde de la escuela, me reclamaba. Una vez me pegó delante del director de un colegio porque me robaron 4 gomas. Y en su concepción, el pegarme iba a hacer que no robaran más. Me ha bajado a tirones del pelo de la micro. Bueno, y podría estar un año contándoles hechos de violencia. Cuando se enoja, patea las puertas, patea a los perros, a un perro, o sea, una olla la otra vez la deformó por pegarle tan fuerte a un perro. Entonces es como que de verdad ya no me sorprende nada, o sea... creo que... A propósito de sorpresa, a mí tampoco me sorprende esto de que doña Marcela conozca una versión tan distinta
de la que tiene la familia, la hija, y de lo que me parece que también está en antecedentes tribunales. Porque muchos hombres violentos en contra de la mujer, cuando el resto se entera, dicen, pero ¿cómo? Si era tan amable, si era tan calladito, si Señora era tan Carmen cortés. Gloria. Estoy hablando con otro Es psicólogo. tremendamente común que la violencia se dé, y por eso es que es tan difícil de pesquisar, porque se da puertas adentro. Porque puertas afuera son personas muy sociables, muy encantadoras, y que además cuentan su propia versión de los hechos, en donde ellos muchas veces son la Son víctima. víctimas. De hecho, la versión de don Leonel de qué pasa el día que a él le piden que salga de la casa es totalmente distinta a la que refiere su hijo. ¿Qué me contó usted, don Leonel? ¿Qué pasó ese día? Yo ese día, yo estaba al frente y llegó mi hija y fue a buscar, papá lo buscan. ¿Quién es? No sé, me dijo. Y yo llego ahí y no eran los carabineros. No, pero antes, el hecho de violencia que ella refiere que usted tuvo con su mamá y con el... Yo a ella no le he pegado, ¿Qué pasó ahí? no le he pegado. ¿Y discutieron? No, bueno, que en pareja, si trabajábamos juntos, ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué produjo el quiebro en esa relación de pareja? que yo la pillé engañándome. Ya, ¿y qué hizo usted? Ahí no dije nada, la dejé nomás. ¿En qué la pilló? ¿Cómo estaba ella? ¿Dónde estaba? Estaba afuera, al lado de la quesera y al lado del estanque. ¿Ya? Ella estaba en el suelo, acostada, y el hombre estaba encima. De don Leonel, de qué pasa el día que a él le piden que salga de la casa es totalmente distinta a la que refiere su hijo. ¿Qué me contó usted, don Leonel? ¿Qué pasó ese día? Yo ese día, yo estaba al frente y llegó mi hija y fue a buscar, papá lo buscan. ¿Quién es? No sé, me dijo. Y yo llego ahí y no eran los carabineros. No, pero antes, el hecho de violencia que ella refiere que usted tuvo con su mamá y con el... Yo a ella no le he pegado, ¿Qué pasó ahí? no le he pegado. ¿Y discutieron? No, bueno, que en pareja, si trabajábamos juntos, ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué produjo el quiebro en esa relación de pareja? que yo la pillé engañándome. Ya, ¿y qué hizo usted? Ahí no dije nada, la dejé nomás. ¿En qué la pilló? ¿Cómo estaba ella? ¿Dónde estaba? Estaba afuera, al lado de la quesera y al lado del estanque. ¿Ya? Ella estaba en el suelo, acostada, y el hombre estaba encima. Ya. ¿Y usted miró y se fue? Sí, pues. ¿Y? Llevé un pedazo de fierro así, ¿Ya? para pegarle ¿A quién? al hombre. ¿Ya? Ya. ¿Y qué hizo? Y Dios me permitió que no le hiciera nada. ¿Pero la chuntara? No, que me fuera con el fierro. Era un pedazo de riel ¿Ya? que todavía lo tiene la sobrina de ella, donde hacen queso. ¿Ya? Pero a mí usted me contó otra versión, me dijo que le había golpeado en la cara. No, espérese. Y de ahí yo se fue para la casa, y cuando me vinieron a sacar, me dice el carabinero que Leonel está y yo. Venimos a buscarlo, a buscar detenido porque usted le pegó a su señora, y yo le apunté que estaba la Angelina y estaba una sobrina de ella, la Rosa. Y yo le dije, Angelina, le apunté con el dedo, ni un pelo te ha tocado. Lo único, y le dije al carabinero, amigo, que no veo bien los grados, le dije yo, vamos. ¿Y cree que alguna de las tres dijo algo? Bien distinta a la historia que me contó a mí, en donde trató de decir que la había golpeado, A él, se retuvo y refirió que lo había arañado a él. a él lo arañé un día en la cara. ¿Y las lesiones que tiene su mujer en el cuerpo, por qué son? Señorita, perdone, hay otra cosa, que yo no le hice nada, y como ella, la Angelina, tiene una sobrina que trabaja en el Hospital San Felipe, Ya. se consiguieron no sé cómo, pero no, yo no le he pegado. Todavía no me responde. ¿Las lesiones que tiene su mujer en el cuerpo No sé, pues, si yo no le he pegado. coincidentemente fueron ese mismo día y eso origina la detención suya?
Yo a ella no le he pegado. ¿Y por qué tendría lesiones ese mismo día? ¿Origen de qué? No sé yo, señorita. Yo ahí sí que no. Soy bien hombre en decirle que yo no le he pegado, ni un pelo le he tocado. ¿Entiende? No. Como tampoco lo entendió Carabinero y tampoco lo entendió el tribunal. Si a mí me llaman porque hay una mujer siendo agredida y yo ¿Ya? llego a la casa y el caballero me declara que acaba de tener una fuerte discusión con ella porque ella fue infiel y ¿Ya? además ella tiene lesiones en el cuerpo, se va detenido. ¿Ya? ¿Y por qué Y eso no fue lo que pasó. ¿Y por qué no me llevaron? Si lo llevaron, pues. Lo sacaron de la casa, tuvo incluso una orden de alejamiento y tiene un proceso abierto en el Ministerio Público. Sí pasó lo que tenía que pasar. Y qué bueno que pasó. Ya. ¿Algo más? Sí, quiero dejar súper en claro algo. Podría parecer que acá hay una falta de entendimiento, una suerte de falta de recuerdo por parte de don Leonel. Pero me Sin parece lo que embargo, tú siempre dices esto, es como escamotear. Escamoteador de preguntas. Uy, mira Elvis. Exacto. Y además los relatos, que a ella las entrevisté por separado, tanto de la señora Olga como de la señora Rosa, tienen muchísimos detalles. Creo que Rosa está siendo bastante contenida en este momento y se lo agradezco, porque hay detalles que no se pueden replicar acá, pero que podrían verificar por completo un relato lleno de detalles, muy acorde a lo que uno sabe que ocurre cuando hay violencia intrafamiliar y además con detalles que pocas veces aparecen, como en el día a día. Una historia que no se condice cuando uno busca el relato mayor, cuando uno busca hilar una historia que pareciera un poquitito más fabulada. Y eso da indicio de que acá no hay falta de memoria, sino que hay una intención real de contar una historia distinta, que es la que probablemente conoce la señora Marcela. Y además, fíjate, en un análisis mucho más profundo, que quizás hasta innecesario, más técnico, eso nos sirve para recalcar y tomar conciencia a todos que los hombres violentos sí saben perfectamente lo que están haciendo y cuáles son las consecuencias de sus actos. Por eso que tratan de disimularlo y ocultarlo, porque saben lo que están haciendo. Totalmente. Muchas gracias, Pamela. No le he pegado. Explíquele al tribunal, no a mí. Yo soy incompetente para llegar a acuerdos en materia penal. Eso explíqueselo a un tribunal de la República. Ya está en el Ministerio Público esto, así que ahí explíquelo. Ahora, Caballero. Señora Carmen Gloria, igualmente, por ejemplo, en el caso de acreditar los pagos de de Rosa... No necesita ¿ya? acreditar ningún pago, se lo explico al tiro. Pero pues, se puede abrir un secreto bancario. No se lo van a admitir a tramitación en ninguna parte. Se lo explico. Cuando se firma un contrato, todo lo que reza el contrato, siendo las dos personas adultas, con plena capacidad intelectual, entendiendo la dimensión de sus actos, la ley entiende que lo que están haciendo y lo que están diciendo es real y no tiene por qué ponerlo en duda. Yo no tengo por qué pensar que el caballero va a ir a mentir a una notaría y va a decir que entiende cuando no entiende, que va a decir que le pagaron cuando no le pagaron. Ambos declaran que el precio se pagó. Supongamos que no. Habría un vicio para anular el contrato, Sí. que tiene 4 años de vigencia. Nulidad relativa. Pero yo nunca Ya recibí pasaron los 4 años. Van en el 5º, desde la firma del contrato. Por lo tanto, aquí no hay ninguna posibilidad de anular un contrato que tiene todas mis sospechas de que fue perfectamente válido y que el caballero sí entendía perfectamente lo que estaba haciendo, porque además contiene un usufructo en favor de él. Y si la señora lo hubiera querido despojar a través de un engaño, lo despoja completo, no le deja el usufructo y se saca el cacho de encima. No es así. Aquí hay un usufructo en favor de él, que él firmó y puso su huella dactilar. Y que además se dejó nota en la escritura que el contrato le fue leído por el abogado verbalmente. Tiene todos los detalles para que uno entienda que este contrato no hay ningún dolo, no hay ningún engaño, fue un contrato válido de que el caballero 2 años después se quiera arrepentir. Pero las cosas, cuando uno las hace así de formales, no es tan simple como decir, ahora me arrepentí. Hay consecuencias. Este contrato está debidamente
realizado, fue debidamente formalizado y solemnizado frente a un notario. Fue inscrito en el conservador de bienes raíces y se encuentra plenamente vigente, sin que hoy yo pueda alegar nada que me permita una nulidad relativa, porque ya pasó el tiempo, ni una nulidad absoluta, que es la que tiene un mayor plazo, 10 años, porque ninguna de las cosas que han nombrado permite aquello. En conclusión, lo del contrato, que era su primera petición, don Leonel, en nuestro caso, usted que ver otras instancias está en pleno su derecho, pero en nuestro análisis carece de fundamento. Respecto al divorcio, aquí no hay hijos menores de edad. No hay hijos titulares de ningún beneficio que establece la ley, ni pensión de alimentos, ni relación directa y regular. No es necesario tratar ningún tema respecto a los hijos, solo respecto a la relación de pareja, de los cónyuges. Están separados, de hecho, hace un año, de acuerdo al relato de ustedes. ¿Es así? Del 2023. Un año y fracción. Sí. Cumple con el requisito para realizar un divorcio de común acuerdo. Hay separación de bienes y, por tanto, todo lo que está a nombre de la señora es de la señora y todo lo que está a nombre del caballero es del caballero. No es necesario liquidar ninguna sociedad conyugal. Solamente faltaría referirse respecto al derecho de compensación económica, que es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges para solicitarle al otro una compensación en el caso de haberse dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común en desmedro de su realización profesional. Según el relato, ustedes vivieron juntos bajo el mismo techo y en relación de convivencia hasta el año 2022. Por lo tanto, sería bien improbable que ambos quisieran reclamar eso, pero necesito hacerle la pregunta a ambos. Don Leonel, ¿usted estaría dispuesto a renunciar o por el contrario quiere pedir alguna compensación económica a su cónyuge? Yo no necesito nada de ella. Ya. Y doña Olga, su madre, me dicen que está en nuestro backstage. Ahí está doña Olga, buenas tardes. ¿Usted, doña Olga, estaría dispuesta a divorciarse de don Leonel? Sí, pero tendría que darme pensión económica. ¿Compensación económica? Sí. ¿Y cuánto está dispuesta o quiere usted pedir? O que salga de la casa. Él tiene un usufructo de la propiedad, sí, así que no va a salir de la casa. Ya. Señorita, disculpe, pero se puede llegar como a algún acuerdo en donde tengan accesos separados, donde no... Él incluso podría sacarla a usted de la casa, a todos ustedes de la casa. Él tiene derecho a usar y gozar la casa completa, no la mitad, no un pedazo. Es que lo que pasa es que mi mamá vive en la casa y él vive en el mismo terreno. El terreno completo es el que él le vendió a usted. Y es sobre el mismo, sobre el que el caballero tiene el usufructo. Es completo. Si él quiere, las deja vivir en la mitad de ese terreno. Si él no quiere, podría en un tribunal sacarlos a todos de ese terreno y él vivir hasta el último día de su vida en ese terreno. Ahora, ¿y él podría pedir en este momento que a cambio del divorcio necesita que se vayan de la propiedad? Es él el que está pidiendo el divorcio. Entonces sería raro que yo pida el divorcio con una condición, pero puede pedir lo que quiera. Doña Olga, entonces, ¿usted pediría una compensación económica de cuánto, de qué monto? Es que de todos los años que yo crié a mi hija. Imagínese, sí, él jamás nunca fue a una reunión, nunca me apoyó, la ropa en los colegios, de todos, siempre Señorita, me tocó a mí. Caballero. Mire, yo en ese tiempo tenía negocio, hacía baile, y ella es la que atendía el negocio. Yo manejaba, entonces las platas, yo reconozco que nunca le di plata así, porque ella usaba la plata, ella le daba plata. Doña Olga, le explico, la compensación económica habitualmente se entiende muy mal en este país. Ya. No es una indemnización de perjuicios. Ya. No tiene que ver con que, mire, mi marido me salió tan malo que yo quiero que me pague. No. No tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con, pucha, es que yo estoy súper pobre y necesito ayuda. No. La compensación económica trata de compensar, equilibrar los patrimonios de ambos cónyuges para después del divorcio. Ya.
porque hubo uno que creció mucho y otro que se empobreció o no creció nada porque estaba dedicada a las funciones del hogar. Ya. En este caso la mujer, generalmente. Entonces busca que este señor baje un poquito para que queden más o menos parecidos. No tiene otro objeto. Ya. No es que, mire, estamos los dos hermanos y yo no tengo quien me ayude, entonces quiero que él me siga pagando. No, no es... Si yo digo eso en un tribunal, no me la van a dar. Ya. Y la compensación económica, si se debate en un tribunal, porque por acuerdo de las partes podemos acordar un monto cualquiera, pero si esto se discute en un tribunal como un asunto contencioso donde hay dos partes que están encontradas, tengo que probarla. Ya. Tengo que probar que este caballero se hizo más rico y que yo me hice más pobre. Tengo que probar que yo tenía capacidad de salir a trabajar y cuánto es lo que yo podía ganar. Tengo que probar que yo dejé de trabajar, no pude trabajar para cuidar a mis hijos y el hogar. ¿Se da cuenta? Sí. Ya. En esas condiciones, ¿está segura que quiere pedir una compensación económica a este señor? Señorita, disculpe. Dígame. En el último hecho de violencia que se dio... No compensa la violencia, No, pero, la compensación sí, y ya pasamos. No, pero es ese que ahí, ítem. ese fue como el quiebre en donde mi mamá quedó sin una fuente de ingreso. No pudo como Ya. seguir En ganando esta su instancia solo podemos llegar a un divorcio acuerdo. Si la señora quiere una compensación económica y el caballero está dispuesto en pagarlo, cosa de ustedes. ¿Está dispuesto usted en pagar una compensación económica, caballero? No, señorita, porque yo soy pensionado. Ya. No hay acuerdo entre las partes. Por supuesto que cualquiera de los dos puede iniciar la acción de divorcio unilateral solicitando en la demanda o contestando reconvencionalmente en la contestación una compensación económica. Y el tribunal será el llamado a determinar si es admisible o no el pago de una compensación y de qué forma se hará. Recordemos que esto se puede hacer incluso con los fondos de pensiones. Ahora- Por mi parte, respecto a la primera solicitud de nulidad del contrato de compraventa con usufructo firmado con su hija, la rechazo a su totalidad, ya que está prescrito el plazo para haber alegado algo sobre el pago y los demás requisitos se cumplen a cabalidad con todas las solemnidades y formalidades que establece la ley. Y con esto cerramos esta vez.